En la primera mitad del siglo pasado, el concepto de nahual tenía una connotación de animal o de bestia que se aplicaba a personas de una manera despectiva. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo, se convirtió en todo lo contrario, debido a una colección de novelas que trataban de un personaje que era un antropólogo investigador de sustancias alucinógenas y sus vicisitudes como aprendiz de brujo o de nahual, ambientada en alguna comunidad del norte de México en los años 60 del siglo pasado, en donde lo psicodélico estaba de moda, y en donde se hacía referencia a que este concepto de nahual se aplicaba a gente de conocimiento. Se decía que era una tradición heredada desde tiempos de los toltecas y que alguien con la condición de nahual podía convertirse a voluntad físicamente en algún animal para diferentes propósitos. Este último concepto de la transformación en animal data desde tiempos de la colonia, en donde los descendientes de los invasores del entonces Reino de Castilla atribuían este poder a gente que de algún modo les incomodaba para poder levantar cargos en su contra y deshacerse de ellos. Los respetables ancianitos de los pueblos indígenas que aún subsisten y guardan las tradiciones de las civilizaciones del México antiguo, comentan que si bien el concepto de nahual, que proviene de la palabra nahuali, que pertenece al idioma náhuatl antiguo, el origen de ese concepto se remonta a tiempos inmemoriales, pasando por civilizaciones como la olmeca, la teotihuacana, la zapoteca y las civilizaciones mayas antiguas, donde incluso la cultura tolteca surgió muy posteriormente, así como la maya tolteca de la península de Yucatán. Anteriormente vimos cómo las civilizaciones del México antiguo concebían al mundo en tres niveles, siendo el nivel de en medio el mundo donde habita el ser humano y los fenómenos que él percibe. De hecho, este mundo medio es el único que se percibe con los órganos de los sentidos, haciendo así que el mundo superior y el mundo inferior no formen parte de la conciencia, por lo menos en el ser humano ordinario. Vimos también que los respetables ancianitos decían que existen dos tipos de seres humanos, los ordinarios y los no ordinarios. Decían los ancianitos que no es que existan diferentes clases de seres humanos como tales, sino que la diferencia entre los seres ordinarios y los no ordinarios estriba simplemente en su nivel de conciencia. Los ancianitos explican que es como un mismo ser humano cuando está dormido o cuando está despierto. No es que cambie al pasar de un estado al otro, sino cómo percibe el mundo que le rodea. Los seres humanos ordinarios reciben el nombre en náhuatl antiguo de Masehuali, que deriva de las palabras mat o mati, que significa conocimiento, y de sewa, que significa hacer frío, o bien sewi, que significa descansar, apaciguar, y de uali, que es traer hacia sí, siendo entonces Masewali aquel cuyo saber o conocimiento está quieto o frío, concepto que en maya antiguo o chol se designaba como Naheyel, que significa aquel que olvidó o se olvida, también como Weyel, que significa dormido y que se dice Wenen en maya lacandón. En náhuatl antiguo, los seres humanos no ordinarios reciben el nombre de Tecuhtli, que puede provenir de Tecochtli, que significa hoyo o hueco, o bien de Tecocoj, que significa doloroso, que lastima, y de la palabra Uhtli, que significa camino, siendo así Tecuhtli el del camino herido, doloroso o con hoyos, término que se aplicaba a nobles o jefes
y que hace alusión a las dificultades a las que las personas así designadas se han tenido que enfrentar en su vida. En la escritura maya antigua encontramos el registro de la gente no ordinaria, que se decía se sentaba a seguir oliendo o se sentaba a recordar, y era una cualidad propia de los ajau, los yum o gobernantes. Sentarse a recordar era considerado como todo un evento que transformaba a la persona, equiparable a un segundo nacimiento que incluso se registraba por escrito. Su escritura hace alusión a una silueta de alguien sentado con piernas cruzadas, y en el interior de esa figura hay una cabeza de perfil con una nariz enorme, casi del tamaño de la misma cabeza. En maya antiguo ochol se dice buchul ñatán, buchtel ñatán o bien buluch nitoán. Y es válido aplicar el término maya lacandón hachwinik, que significa hombre verdadero o persona verdadera, al referirse a los seres humanos no ordinarios. Los respetables ancianitos decían que antiguamente los seres humanos no ordinarios se representaban en las escrituras como personas con una especie de anteojos redondos. Ello simbolizaba que estas personas podían mirar no solo lo que ocurre en el mundo de en medio, sino que podían también percibir la conexión entre los tres mundos. Es decir, no solo percibían al tonali, sino también al nahuali. Resulta interesante la forma de estos anteojos redondos que en la escritura maya antigua representan al concepto del loj, que significa gemelos o burbujas, y que precisamente hacen referencia a los gemelos del mito de la creación, que eran hijos del Dios creador, al cual rescataron de la región de la muerte en esa maravillosa historia que conservan las tradiciones orales del México antiguo y que investigadores extranjeros han desvirtuado tomando como única referencia a un cuento en idioma maya quiché, escrito en tiempos de la colonia, influenciado por otras tradiciones y credos europeos. Los dos círculos que representan al símbolo de gemelos aluden precisamente a la capacidad de poder percibir tanto al tonali como al nahuali, tanto al k'in como al uey. En el mito de la creación ambos gemelos se apoyan y complementan. Uno es la mente consciente, mientras que el otro es lo inconsciente. Este último es incluso el que desciende a los inframundos a recuperar la esencia de su padre, el Dios creador, mientras que el otro gemelo, apoyado por otras fuerzas, lo vuelve a la vida. Los ancianitos decían que sus abuelitos daban a los gemelos los nombres de Quetzalcóatl y de Xolotl, pero cada pueblo les ha otorgado diferentes nombres según sus propias tradiciones. Nos basta saber que uno de ellos es el tonal y el otro es el nahual. Seguiremos tratando este tema más adelante. Tlazohcamatimiac.